Bienvenido a su programa Hablemos de Salud. Yo soy la doctora Jessica Álvarez y hoy contamos con la presencia del doctor Herwin Specter. En breve conoceremos más de él. Descubre todo lo que puedes hacer con los canales alternos Senasa. Si ingresas a la app Senasa en la opción Servicios, Solicitud, puedes realizar tus preautorizaciones médicas desde cualquier lugar. Y si necesitas verificar el estatus de tu solicitud, también lo puedes hacer desde casa, ya sea en la oficina virtual www.arssenasa.gov.do o desde la app. Senasa, nuestro compromiso. Como dije anteriormente, hoy contamos con la presencia del Dr. Herwin Specter, quien es físico médico especialista en resonancia magnética y medicina nuclear. Doctor, largo, pero lo dije bien. Un placer tenerlo por primera vez en nuestro programa. Para mí un gran placer también, muchas gracias. Sí, doctor, usted se dedica a una parte como poco conocida por la población en nuestro país. Se habla mucho de la parte quirúrgica, más no de la parte que tiene que ver con resonancia magnética, medicina nuclear. ¿Nos podría arrojar de manera general qué abarcan estas áreas en la medicina? Sí, con mucho gusto. Realmente una terapia, un tratamiento no puede ser mejor que el diagnóstico. Y el diagnóstico cada vez es más fino, por equipos cada vez más innovativos, innovadores, que producen imágenes mucho más nítidos que hace 50, 100 años. Sí. Y hace 120 años, por primera vez, uno podría ver por dentro del cuerpo usando los rayos X que fueron descubiertos al final del siglo XIX, ¿no? Sí. Y en los últimos 50 años se desarrolló, basado en rayos X, la tomografía computada, Sí. Paralelamente la medicina nuclear, la resonancia magnética, la sonografía, y hay un pleno desarrollo en estas áreas que permiten ver mejor dentro del cuerpo, ver cómo está la función de los órganos, ver patología cada vez más fino y más temprano para permitir el tratamiento correcto, sí, optimizado, claro, en el diagnóstico. Sí. Sin un buen diagnóstico no hay un buen tratamiento. Y en CEDIMAT estamos bien posicionados en el país. Realmente en los últimos 20 años se ha desarrollado la medicina bastante y estamos compitiendo en la segunda liga mundial, vamos a decir, estamos bien posicionado en el Caribe, en Centroamérica. Sí. Doctor, desde la época que había comenzado en este país, que usted ha estado aquí bajo su experiencia, ¿cómo ha ido evolucionando la resonancia magnética y dónde nos encontramos ahora mismo? O sea, ¿qué no había antes que ahora sí se puede hacer a través de la resonancia? Bueno, técnicamente es interesante. Resonancia magnética ha recibido 5 premio Nobel en la historia. Es el único área, creo, en la medicina que ha recibido tanto premio Nobel por el desarrollo técnico y cada vez más beneficio clínico. Resonancia magnética, junto tal vez con el estudio PET, es el más importante, o con tomografía, más importante para muchas enfermedades cardiológicas, neurológicas, oncológicas,
y mucho más. Muchas veces resonancia confirma o afina diagnóstico que se hizo antes con sonografía o con rayos X, que muchas veces son la entrada al diagnóstico, y la resonancia es el final donde ya el médico puede decir el paciente tiene esta enfermedad o esta enfermedad o está sano. Sí, o sea que puede hacer un diagnóstico diferencial certero con la tomografía, digo, con la resonancia magnética. Doctor, ¿cuáles áreas de la medicina ahora mismo son las que más se están trabajando utilizando la resonancia magnética? Bueno, en general es la neurología, tanto cabeza como columna. Creo son más o menos 40-50% de todos los estudios, cabeza y columna. En segundo lugar, tal vez abdomen pelvis. También importante músculo esquelético. La parte cardíaca, cada vez más resonancia cardíaca es el estudio que nos ayuda a detectar infartos y otros problemas cardíacos, anatómicos, morfológicos. También la oncología es muy importante. Con medio de contraste se ve hasta lesiones oncológicas, cáncer muy pequeño, muy temprano. Y bueno, tenemos desde 15 años en CEDIMAT un equipo muy avanzado, un equipo con un campo magnético 3 Tesla, que es por encima del estándar mundial, el único en el país todavía, creo. Actualmente estamos haciendo una actualización para ponerlo digital completo. Usted sabe que digital es más bonito y más exacto que análogo, ya todas las cámaras son digitales. Y esperamos tener con este nuevo equipo 3 Tesla de resonancia magnética, ver todavía más, tener más certeza en el diagnóstico, trabajar también un poco más rápido para los pacientes no duran tanto tiempo en el estudio. Y eso va a ser un pequeño salto en el diagnóstico, creo, en el país. Sí. A través de la resonancia magnética sabemos que a nivel neurológico, la cabeza, a veces es difícil encontrar imágenes porque tenemos como tantos órganos entrelazados y mezclados. ¿Qué tanto ayuda o aporta la resonancia magnética en el diagnóstico a esta parte? Bueno, en el cerebro tenemos muchas estructuras bien pegadas uno al otro, ¿no? Nervios, vasos, la sustancia blanca, la sustancia gris. Y la resonancia es el único equipo que puede distinguir bien entre los tejidos. Rayos X pasa y prácticamente no se ve ningún tejido, ninguna estructura, excepto por hueso y tejido. Tomografía ve un poco más tejido blando, pero resonancia puede distinguir entre diferentes sectores, segmentos en el cerebro. Si optimizamos la resonancia, entonces podemos detectar más enfermedades más temprano. Y hay equipos a nivel mundial que mucho más allá de los 3 Tesla, que llegan hasta 15-20 Tesla y ven todavía la estructura en el cerebro mucho mejor. Son pocos equipos, 3 Tesla, actualmente 1.5 Tesla, el campo magnético 1.5 Tesla. Desde 20 años es estándar de oro o estándar mundial, pero más campo magnético significa más calidad diagnóstica. Más visión al campo. Sí. Y en la parte oncológica, ¿cómo ayuda la resonancia magnética? Porque lo ha mencionado en varias ocasiones que aporta. ¿Qué es esta parte tan importante en la que interactúan bien? Sí, en oncología la resonancia es muy importante para el cuerpo entero. Podemos hacer estudios de la cabeza hasta los pies en relativamente poco tiempo. Y ahí ayuda el medio de contraste, pues se acumula dentro de los tumores
y los tumores brillan en la resonancia magnética, también en tomografía. Ahí no siempre resonancia magnética es el mejor diagnóstico, pero casi siempre. Sí. La tomografía tiene su área también, con medio contraste, por la simple razón que el medio contraste que inyectamos por intravenosa va por las arterias a todos los lugares, se capta en los tumores, o donde, principalmente en los tumores, y el resto del cuerpo se limpia, y luego de un minuto o 10 minutos se ve dónde está una lesión cancerógena, un tumor, mientras el resto del medio contraste ya ha salido, así el tumor brilla en las imágenes. O sea que es bastante certera el diagnóstico. Doctor, usted sabe que hay muchas personas que tienen miedo a las radiaciones. Y cuando hablan de resonancia magnética piensan que la radiación los va a matar. Sí. ¿Usted no puede arrojar luz con respecto a esto? Porque me imagino que con toda la actualización y la tecnología, ya esas cosas se corrigen en el fallo error, me imagino. Sí. No, es un buen tema. Sí. Claro, hay muchos que tienen miedo de radiación y es justificado. Mi abuelo era buen médico y falleció, recibió en ese tiempo una alta dosis cada día, ¿no? En los años 40, 50, 60 del último siglo, nadie se preocupó mucho por radiaciones. Y ya hay muchas regulaciones a nivel mundial y nosotros cumplimos con esto, tanto las normativas locales como internacionales. Yo he trabajado también para el Organismo Internacional de Energía Atómica, que es una ente reguladora a nivel mundial, un premio Nobel de la Paz realmente 2005. Sí. Bien, resonancia magnética no usa radiaciones que son peligrosas. Okay. Es una gran ventaja también de la resonancia magnética, que tiene un excelente diagnóstico y no usa radiaciones peligrosas. Sí. Resonancia usa radiaciones como los celulares, la televisión, el radio, que no hace daño cuando no es muy intenso. Pero estamos lejos de la intensidad, entonces nosotros podemos hacer también estudio a mujeres embarazadas sin ningún peligro para el paciente o el feto, con resonancia magnética. Sí. Entonces, ahí sí hay un riesgo si el paciente tiene metal en el cuerpo, porque la resonancia magnética trabaja con estas radiaciones que son parecidas a microondas, que pueden calentar metales, y también un imán muy fuerte que atrae un metal. Sí. Entonces nosotros evaluamos todos los casos, la gran mayoría puede entrar en resonancia sin problemas, si tiene un implante en el fémur, por ejemplo. Sí. Con marcapaso cardíaco es un poco más delicado, ahí debemos saber qué modelo tiene el paciente y habría que cambiar un poco la adquisición de imágenes. Pero hoy en día las compañías producen implantes que son compatibles por casi todos los pacientes, o casi usted y yo algún día vamos a entrar en resonancia. Sí. Para prever esto, los implantes hoy en día casi todos son seguros, pero sí muchas veces una evaluación es necesaria para evitar que haya un problema. Sí, yo tengo entendido que esto tiene que ver con el tipo de marcapasos. Tuvimos una doctora aquí que expuso que han llegado unos dispositivos que son tan modernos que se puede hacer literalmente de todo, y mencionó lo de la resonancia. Sí. Pero me imagino que para esto está el control del trabajo multidisciplinario que ustedes manejan demasiado bien siempre. Sí, así es. Sí. Doctor, en su experiencia en el país, con la resonancia magnética, ¿cómo ha sido este campo que le ha permitido ver situaciones de impacto que realmente le han llamado la atención y lo han llenado de satisfacción? Bueno, yo llegué al país hace 25 años y en ese tiempo
creo habían 1 o 2 equipos de resonancia instalados en el país. Pero resonancia era muy desconocido. Ya creo una gran parte de la población ha escuchado resonancia y muchos pacientes han entrado a resonancia. Ya es algo como antes rayos X. Y creo que ya hay entre 50 y 80 equipos instalados. En la mayoría de los pueblos tienen un equipo de resonancia magnética, pues un estudio básico ya. Sí. Todavía es costoso, Sí. lo seguro cubren, pero es un equipo tan bueno que ya es parte de un buen diagnóstico. Se han visto la necesidad de tenerlo que incluir. Sí. Doctor, ha llegado una palabrita o una frase que se está utilizando mucho, que es la parte de la inteligencia artificial. Y me imagino que esta inteligencia artificial ha llegado a los estudios médicos, incluyendo la resonancia magnética. Sí. ¿En qué punto se conecta la resonancia magnética con la inteligencia artificial? Perdón. La inteligencia artificial ya entra en casi toda nuestra parte de la vida. Sí. Y estamos todavía al inicio de una revolución también en la medicina. No hay duda, todavía no podemos imaginar a dónde vamos a llegar. Eso es muy rápido, es fascinante. En radiología, prácticamente todos los pasos, desde el paciente tenga su cita hasta el paciente recibe el reporte, se puede optimizar con inteligencia artificial. Sí. Logrando más eficiencia para los médicos, trabajan más eficiente. Los pacientes pierden menos tiempo, también se atienden con más calidad, con más eficiencia, y los diagnósticos también, e inclusive los tratamientos son más finos también. Sí. La idea es tratar cada paciente individual. Eso es moderno ahora, es de moda. Usa el término de tratamientos individualizados o personalized medicine, medicina personalizada. Sí. Y inteligencia artificial puede, tal vez mejor que un humano, optimizar ciertas partes. Siempre vamos a depender de un médico. Sí. Es igual que los aviones siempre tienen un piloto. Aunque tengan el piloto. Sí, pero hay una preocupación a nivel mundial que la inteligencia artificial sustituye al médico. Pero la frase de contesta es que la inteligencia artificial no sustituye los médicos, sino nada más los médicos que no trabajan con inteligencia artificial. Que no estén concentrados en hacer su trabajo, posiblemente. O que no usan la inteligencia artificial. Sí, ¿no? sí. Cada vez más nosotros trabajamos con ChatGPT, por ejemplo, pues algo eficiente, hacer algo más claro, escribir en menos tiempo. Y en la resonancia magnética específico, el tiempo de estudio de una resonancia magnética es relativamente largo. Okay. Un paciente dura entre 10 minutos y hasta más de media hora en el equipo. Eso no conviene al paciente porque es un poco incómodo y tampoco conviene a los centros de salud porque limita el throughput, podemos hacer más pacientes. El manejo del paciente, exactamente. Hay más fluidez. La fluidez, ¿no? En tomografía un estudio dura 30 segundos o un minuto o menos, pero resonancia dura más. Entonces, la inteligencia artificial puede optimizar los procesos para, en lugar de 10 minutos, un estudio dura 5 minutos. Y inclusive optimizar la calidad. Y hay varios factores donde puede optimizar. Uno es la adquisición de imágenes, uno es el postprocesamiento de los datos crudos que producimos y uno es, o varios, es detectar dónde hay una enfermedad
para decir al médico, mira, chequea esto, Sí. caracteriza la enfermedad para decir, mira, eso puede ser un tumor benigno, maligno, un meningioma, un schwannoma, por ejemplo, y escribía el reporte basado en los conocimientos que tiene la inteligencia artificial. Sí. Entonces, estamos actualmente en un desarrollo muy rápido, es fascinante y no sabemos que en 5 años a dónde vamos a vaya a ser. suceder. Quizás sería que el diagnóstico diferencial utilizando la resonancia más la inteligencia artificial sería por la capacidad que tiene lo que ha ido evolucionando con las mismas máquinas tener un campo visual más amplio, que sabemos que como médico, si no abren, no pueden hacer ese diagnóstico diferencial. Sí, bueno, como radiólogo uno ve imágenes y uno luego de 10.000, 100.000 imágenes ya tiene cierta experiencia, ¿no? Sí. No hay duda. Ajá. Entonces luego de 10.000 estudios uno es experto. Sin embargo, una imagen tiene mucha más información que no vemos como humano. Y la computadora puede sacar más información que lo humano de estas imágenes. Son imágenes realmente tridimensionales, muchos cortes en el cerebro. Y la estructura pequeña o el conjunto de estructuras, la computadora ve mejor que nosotros. Entonces, la computadora o la inteligencia artificial puede ser un buen aliado para decir, mira, chequea esto puede ser esto, con esta probabilidad, y más allá. Nosotros trabajamos y bastante exitoso en la predicción de la respuesta tumoral basado en inteligencia artificial, donde hemos publicado extensamente también estudios internacionales, inclusive en la predicción de respuesta tumoral en tumores benignos en el cerebro. Aproximadamente la mitad de las publicaciones internacionales son de Santo Domingo. De casos que han tenido acá. De nosotros para optimizar inteligencia artificial que puede, antes del tratamiento, no sabemos si un tratamiento es exitoso o no, o si un tratamiento produce complicaciones o no. Eso no sabemos con cierta ciencia. Entonces tratamos y 95% de pacientes son exitosos del tratamiento, ¿no? Pero no 100, nunca. Nunca un tratamiento es 100% perfecto. Entonces la inteligencia artificial puede decidir, mira, en este paciente debe cambiar la estrategia para tener un éxito. Puedes aumentar la dosis de radiaciones o mejor ni lo haces. Esto puede decir la inteligencia artificial y el médico entonces toma esto como una información adicional para decidir qué tratamiento se debe dar al paciente. Sí, ahí es que viene la parte de la individualización que me habló ahorita. Exactamente, sí. Sí, entiendo. Doctor, ¿cuál ha sido en su experiencia en la resonancia magnética quizás la enfermedad o el tumor o lo más pequeñito que han encontrado a través de la resonancia? Bueno, nosotros tratamos pacientes con metástasis. Metástasis son tumores secundarios a un tumor en el cuerpo, y nosotros tratamos con Gamma Knife, metástasis en el cerebro con mucho éxito, y hay metástasis, lo más fino, prácticamente se ve como una partícula de arena de la playa en el cerebro, menos de 1 milímetro cúbico, ¿no? Son muy pequeños, basado en la alta calidad de resonancia, y luego esta pequeña arena
partícula de arena no va a seguir creciendo. Sí, claro. Porque luego de unas semanas o meses puede tener un tamaño de una fruta, ¿no? Sí, sí. Acaba de mencionar Gamma Knife. ¿Qué es el Gamma Knife? Bueno, el Gamma Knife para mí es algo fascinante. Es un equipo de neurocirugía, sí, pero sin bisturí, sin sangre, sin abrir la cabeza, sino usando radiaciones como láser, pero con mucho más energía, que pasan por el cráneo, sí, sin abrir la cabeza, un punto, un área, un volumen pequeño, y ahí hacen su trabajo, destruyen el tumor, y como es tan exacto, no destruyen áreas ajenas al tumor, que en el cerebro sabemos cada milímetro es salud. Cada sí, milímetro cuenta, y podemos cuidar estructuras críticas con mucho éxito. Entonces, muchas veces, sobre todo en tumores que son muy centrales en el cerebro, que son difíciles de accesar por neurocirugía, tenemos menos complicaciones y la misma alta tasa de control de una neurocirugía. Esto me imagino que ayuda también en el control de infecciones y todo lo demás, ya que no hay un contacto directo entre bisturí y todo lo demás en la cirugía, es más limpia. Sí, sí, definitivamente. Donde no puede entrar un germen, ¿cómo se llama? Una bacteria. Y también el tratamiento Gamma Knife es mucho más... primero, no es doloroso. Segundo, el paciente llega a las 7 y a las 9 está en la casa y el próximo día puede ir al trabajo. Horas. Bueno, depende del tipo de enfermedad. Del tipo de tumor, sí. Puede ser hasta menos de media hora. El tratamiento 10 minutos, para la preparación toma un tiempecito también. Y si hay muchos tumores, hemos tratado pacientes con más de 40 diferentes lesiones en un día, entonces dura algunas horas. Pero generalmente el tratamiento en sí dura 30 minutos y el paciente mediodía está en su casa almorzando y el próximo día en el trabajo. ¿Y la calidad de vida entonces completamente, es volver a la normalidad totalmente? La desventaja de Gamma Knife frente a neurocirugía es nosotros no controlamos el tumor de inmediato. En neurocirugía se quita el tumor y está fuera. El paciente debe quedarse tal vez 1 o 2 semanas todavía en el centro, pero el tumor está fuera y muchas veces de inmediato los síntomas desaparecen también. En el Gamma Knife toma años, pero es a largo plazo más seguro generalmente que en la neurocirugía. El control tumoral o control de los síntomas es muy parecido a neurocirugía en general, pero menos complicaciones, menos tiempo de estadía, menos dolor, inclusive un poco más económico generalmente. Doctor, ¿y son casos específicos que se pueden trabajar a través con el Gamma Knife o eso se aplica para todo tipo de tumores? O sea, ¿tiene indicaciones, contraindicaciones, el uso? Sí, primero Gamma Knife es limitado a la cabeza. Podemos tratar también en la parte superior de la médula, pero el Gamma Knife por su concepto es limitado a lesiones intracraneales en la cabeza, donde está muy exacto. No podemos tratar lesiones muy grandes, porque entonces la dosis que recibe el tejido sano es alto. Entiendo. Pero sí tratamos lesiones cerca de estructuras críticas como el sistema óptico que el paciente necesita, el humano necesita para ver, con mucho éxito, muy cercano y sin dañar la visión del paciente. Muchas veces el Gamma Knife es segundo tratamiento. Primero una neurocirugía y desde
el Gamma Knife está aquí en el utiliza país. secundario. Es secundario. Y los médicos últimamente, sabiendo que Gamma Knife está disponible, hacen una resección del tumor menos agresivo para no llegar a vasos, a nervios, a estructuras críticas. Dejan un margen y luego el Gamma Knife da el toque final. Sí, Es una buena combinación entre cirugía convencional y radiocirugía por Gamma Knife para evitar complicaciones. Sí, y en el caso de que fuera al revés, que fuera un tumor que quizás fuera muy grande, el Gamma Knife no serviría para tener un control y quizás ir achicando el tumor y luego sí entonces entrar a la cirugía. Sí, bueno, en tumores malignos, sobre todo en metástasis, existen cuatro opciones, si son grandes. Primero es cirugía, después Gamma Knife. Primero quita mucho volumen y al lecho tumoral se da Gamma Knife, o viceversa. Primero Gamma Knife a un tumor grande para esterilizar prácticamente y después la cirugía quitándolo. Nosotros tenemos últimamente mucho éxito con un tratamiento que es moderno, muy moderno, que creo somos lo único todavía en el país, en la región, que es el staging. Nosotros damos durante un mes 3 tratamientos, relativamente poca dosis, primero a una lesión grande que siempre, excepto 1 o 2 casos, se reduce luego al volumen reducido, una segunda dosis se reduce más y luego de 2 semanas al resto. Y hemos tratado tal vez 50 casos y todos los 50 casos fueron un éxito. Entiendo. Ahí podemos tratar tumores que son más grandes, hasta 5 centímetros en el diámetro más o menos. Si tratamos en una sesión, el máximo son 3-4 centímetros de diámetro. Eso es una limitación de Gamma Knife, pero ningún tratamiento es perfecto. Exacto, ningún tratamiento es perfecto. Y siempre se habla de que el cáncer puede tener, un tumor puede tener una recidiva y quizás pueda volver. En el caso de que utilizando el Gamma Knife, ¿hay algún control sobre esto o el paciente quizás tenga que repetírselo cada cierto tiempo para control? Bueno, definitivamente se debe controlar. Sí, Tumores son tumores malignos, tumores benignos son mucho menos complicados. Nosotros hemos tratado niños y luego de 10, 15 años o adultos, luego ya tenemos 15 años de seguimiento, el tumor está controlado en tumores benignos. En tumores malignos el imagen está distinto y nosotros hacemos primer control luego de un mes para ver si todo fue un éxito. Y lo bonito de Gamma Knife es que si aparecen nuevos tumores, lo podemos tratar. Con radiooncología no siempre es así, o radioterapia. Como Gamma Knife es tan exacto, tan poca dosis al resto del cerebro, podemos tratar nuevos tumores o hasta el mismo tumor otra vez sin hacer daño al cerebro, al resto del cerebro. Es una ventaja y hemos tenido pacientes 7, 10 años con metástasis y hemos tratado como hasta 8 veces en ese tiempo. Entiendo. Doctor, lastimosamente debemos ir a la pausa, pero me mencionó que ha atendido desde niños pacientes. Justo esa va a ser la pregunta después de la pausa. Si se puede utilizar Gamma Knife en niños y cómo es el resultado a través del tiempo. En breve regresamos con su programa Hablemos de Salud.
Regresamos nuevamente a su programa Hablemos de Salud. Doctor, nos quedamos con la pregunta del Gamma Knife en niños, porque acaba de mencionarme que lo han utilizado. ¿Es beneficioso utilizarlo en niños con casos de tumores cerebrales? Sí, sí. Hay, en prácticamente todos los pacientes es beneficioso. Entiendo. Niños tienen cierta característica. Pequeños niños no se quedan tranquilos, por ejemplo, ¿no? Ciertamente. Entonces podemos trabajar con anestesia. Para el niño estar tranquilito. Sí. Es importante que esté tranquilo porque la radiación debe ser muy exacta, ¿no? Exacto, sí. Y el otro es, niños son muy radiosensibles. Femeninas son doblemente más radiosensibles que masculinos. Sí, sí. Niños son 10 veces más radiosensibles que adultos. Entonces, pequeños bebés de 1 año son 10 veces más, el riesgo es 10 veces más que un adulto. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos, y el bueno de Gamma Knife, como es muy exacto, la radiación llega muy exacto, da mucho menos dosis que otras opciones que existen en el mercado dan. Inclusive, no voy a hablar específicamente de otras opciones, pero hay un equipo donde la dosis es entre 100 y 1000 veces más alto si tratamos en la cabeza en el resto del cuerpo. Entiendo. El Gamma Knife da tal vez la misma dosis al cuerpo que una tomografía. Entiendo. Y eso es bastante seguro. Sí, estamos hablando que cuando recibimos radiación de 1000 con algún equipo, con Gamma Knife estamos recibiendo un 2 o un 5. Sí, o sea que la diferencia es bastante en la radiación. Sí. El Gamma Knife es protegido por 40 toneladas de plomo. Entiendo. Es una bola de plomo y las radiaciones son por dentro y donde va el paciente. Hay equipos que no son tan bien protegidos, entonces irradian mucho más al resto del cuerpo del paciente. Y eso sí es significativo en pacientes pediátricos, niños, donde ellos tienen una vida larga adelante y pueden desarrollar, si han recibido mucha radiación temprano, un tumor secundario a largo plazo. Sí, tienen más efectos secundarios con las radiaciones normales a largo plazo que con lo específico que es el Gamma Knife. Según la literatura, prácticamente el riesgo es cero luego de Gamma Knife desarrollar un tumor por las radiaciones que ha recibido el paciente. Hay muy poco caso y ya se hizo a nivel mundial 1.5 millones de tratamientos Gamma Knife. Entiendo. Doctor, me mencionó ahorita que si es un bebé que se mueve mucho, hay que anestesiarlo. Quiere decir que utilizándolo en un uso normal del Gamma Knife, al paciente no hay que anestesiarlo. El paciente no hay que anestesiarlo. No. ¿Puede estar normalito? Sí, bueno. Nosotros tenemos 2 opciones de tratamiento para entrar un poco más profundo en el tema. Uno es trabajar con máscara termoplástica que recibe el paciente para estar tranquilo, la cabeza en la, donde el paciente todavía puede moverse ligeramente, que no es bueno para el tratamiento. Claro, Entonces, eso aplicamos cuando el tratamiento es rápido y no tanto cerca de estructuras críticas. Medio milímetro ya cuenta. Y la otra opción es poner un marco estereotáctico que se fija en el cráneo con 4 tornillos, y ahí aplicamos anestesia local antes del tratamiento
para evitar que le duele al paciente. Okay. Pero eso dura, la anestesia local dura poco tiempo Sí. y luego el paciente entra al equipo y no tiene dolor. Pero esto es más por el posicionamiento del aparato que por el Sí, tratamiento. sí, O sea, sí. es una El cuestión tratamiento no da ningún da dolor. dolor. Uno no siente la radiación, Sí. que es bueno y malo. Uno no siente dolor, pero tampoco sabe cuando hay radiaciones. Sí. ¿no? Doctor, ¿y por qué usted cree que la población sabe tan poco que existe este método en la parte cerebral, en los cánceres? Porque es la primera vez que le juro que escucho que esto existe. Entonces siento que quizás la población en nuestro país debería tener más conocimiento de que tiene otras opciones aparte de las radiaciones. De acuerdo con usted, es Sí. realmente algo beneficioso. Es una razón que estoy aquí también. Sí, porque Una buena opción en la parte de neurocirugía. Creo que en la sociedad de neurología, neurocirugía estamos bien conocidos y Sí. los colegas saben, y muchas gracias por los referimientos a los colegas que saben que existe esto y tiene su beneficio. sí, Pero en la población en general es un proceso paulatino. ajá, ¿no? ajá. Yo recuerdo hace 10, 15 años, poca gente supieron de medicina nuclear o de resonancia magnética, pero cada vez más y yo creo que los éxitos hablan y cada vez más se conoce. Son pasos seguros que va dando los resultados Sí, de sí. la tecnología. El mejor mercadeo son tratamientos exitosos. Sí. Pacientes felices, médicos referidores contentos también. Sí, doctor, ¿y este aparato no existiría quizás tal vez en un futuro para otros tipos de cáncer en otras partes del cuerpo? Bueno, el concepto de Gamma Knife no permite hacer radiación el resto del cuerpo, pues una hemisferia cerca del cerebro. Sí, Existen otros equipos que hacen algo similar, muy similar para el resto del cuerpo, Ok. pero no son tan exactos, no tienen la misma exactitud que el Gamma Knife en el cerebro. Y el Sí. cerebro es el órgano más fino, donde necesitamos lo más exactitud. En el hígado, en el pulmón necesitamos también exactitud, pero no tanto como en el cerebro. sí, claro, porque el cerebro es más pequeño y tiene mucho más nervios y arterias conectados. Doctor, en su experiencia en el país utilizando el Gamma Knife, ¿cómo ha sido esto? ¿Cómo ha sido la aceptación? ¿Cómo ha sido esos pacientes que llegan a consulta y que se le dé esta opción de tratamiento? ¿Cómo usted ha visto esa fluidez y ese recibimiento luego de conocerlas? Bueno, yo creo que nuestra estadística está creciendo, tenemos Sí. mucho éxito. Yo creo la tasa de éxito está en 94%. Bastante que alta. muy alto también si nos comparamos con centros internacionales donde estamos participando en estudios. Los seguros nos apoyan, pero no tanto como deseamos. Claro. Tenemos mucho apoyo por despacho de primera dama, por ejemplo, otras organizaciones. Nunca hemos rechazado un paciente. Tenemos pacientes que no tienen recursos ni para el transporte hacia el centro. Ajá. Nunca hemos rechazado un paciente. Pero mencionando el éxito, nosotros estamos en una asociación, el International Radiosurgery Research Foundation, único latinoamericano, donde son los top centers de Estados Unidos, se juntaron para hacer estudios científicos en conjunto, son más eficientes y se juntan los datos, y nosotros somos únicos en Latinoamérica e inclusive estamos liderando estudios científicos y esto da, creo, credibilidad a nuestro centro, porque generalmente uno es feliz participar y
con propios datos en un estudio científico multicéntrico, Sí. nosotros hemos recibido el honor y la confidencia que ellos nos mandan sus datos a nosotros. Han podido compartir datos de estudios que al final los estudios son los que arrojan los resultados reales de el uso que se le ha dado al aparato. ¿No? Estamos en constante optimización, Sí. innovación para afinar diagnóstico y tratamiento. Y en Gamma Knife hay mucho margen todavía, hay mucho la radiobiología, Sí. la teoría es muy desconocida todavía y para optimizar tratamiento, más control tumoral y menos complicaciones, se debe hacer estudios y lo ideal es con miles de tratamientos y como ningún centro tiene miles de tratamientos, se juntan centros de calidad para El intercambio de casos y para hacer resultados. una buena estadística. Sí, sí, ¿ya? sí, Con, sí. con 10 casos uno no tiene el mismo valor estadístico que con 1000 casos. Claro. ¿ya? El error es mucho más grande. Entonces, nosotros participamos en esto y hay un estudio que estamos liderando últimamente para cuidar la visión del paciente, optimizando el control tumoral. Okay. Y los estudios se publican en las mejores revistas de oncología, de cirugía, de neurocirugía, y se convierten en referencias mundiales que otros centros toman este dato como protocolo Sí. y se aplican para sus pacientes. Hay un intercambio de datos de casos ya realizados, entonces. Nosotros hemos recibido 250 tratamientos de Mayo Clinic, de Cleveland Clinic, NYU, de New York, Sí. UCSF San Francisco, UPMC Pittsburgh, son los top centers del mundo en radiocirugía Gamma Knife. Y con esta estadística podemos decir, esto es la dosis exacta que debe recibir este paciente. Sí. ¿Ya? Estamos optimizando esto. Estandarizando ese protocolo de Exactamente, ese se va a tumor. publicar pronto y creo es el estudio más grande, más amplio en la literatura actual. Y otros centros van a usar esto, ojalá, de referencia. Sí. Doctor, usted acaba de mencionar que ustedes usted pasa datos a nivel de Latinoamérica. ¿Quiere decir que Gamma Knife, como quien dice, lo tienen ustedes acá en el país, lo tienen en CEDIMAR? Casos que sean de otros países, ¿le han llegado? Me refiero Sí. a Puerto Rico, Cuba, Sí, que quizás no sí. tengan la tecnología, pero dicen, allá lo tenemos en CEDIMAR. Sí. ¿Le han llegado esos casos? Nosotros hemos recibido pacientes desde Chile hasta Canadá. ¡Wow! Pero también residentes europeos que viven aquí en el país. En Latinoamérica hay actualmente 11 Gamma Knife. La mayoría de los países grandes tienen un Gamma Knife. Igual que nosotros, a pesar que nosotros somos más pequeños que Brasil y México. Chiquiticos, más pequeños, no chiquitos. Pero somos, creo, actualmente en la ciencia número 1 en Latinoamérica. Manejándolo. En volumen no. Sí. En volumen somos entre los primeros 4 o 5, pero en publicaciones científicas estamos bien posicionados. Doctor, ¿y cómo es esa preparación para utilizar el Gamma Knife? Me imagino que son bien estrictos con la preparación, porque independientemente de que sea una máquina, hay un cuerpo alrededor de doctores, incluyéndolo usted, que tienen que tener esta preparación para todo, para el manejo del aparato. Cuénteme cómo más o menos es esa parte. Sí, es un trabajo multidisciplinario. Tenemos actualmente 8 neurocirujanos, 2 radiooncólogos, físico-médico y enfermeras. Y nada más en conjunto logramos este éxito. Exacto. Cada rama conoce
en detalle su área y el conjunto de la información permite hacer los mejores tratamientos y tenemos la suerte que son profesionales de primera con mucha reputación nacional e internacional. Sí, porque yo siempre he visto que se manejan con subespecialidades dentro de la clínica, donde cada uno va a un área específica para el mayor rendimiento, y me imagino que lo mantienen también con esta parte del Gamma Knife. Discutimos los casos entre nosotros y buscamos el mejor tratamiento. Sí. ¿Hay algún caso en particular que a usted lo haya marcado utilizando Gamma Knife? Siempre uno tiene un caso que dice, este es inolvidable. Bueno, tenemos muchos casos exitosos y por supuesto algunos casos entran en los estudios científicos, lo recuerdo bien. Que más a mí me afecta es cuando son niños en la edad de mi niño. Ay, sí. Y lamentablemente en niños también hay lesiones tumorales que son tristes y por otro lado tenemos mucho éxito en craneofaringiomas, por ejemplo, tumores benignos que son difíciles de manejar y me alegro mucho cuando todo va bien y yo veo al paciente de nuevo, el niño, cuando hace la resonancia de control y está feliz. Y eso da una gran satisfacción. Sí. Doctor, usted acaba de mencionar un tumor benigno que quizás se complica. ¿Los tumores benignos se complican es por la ubicación que pueda tener y el daño que le pueda causar a lo que está alrededor? Sí. Lo bonito de tumores benignos es que no causan metástasis. Sí. También crecen lento. Okay. Y no crecen infiltrativos, sino empujando. Entonces, el peligro de tumor benigno es principalmente por empujar estructuras en el cerebro que son vitales. Entiendo. Y si eso se deja crecer, dura años generalmente, el paciente puede hasta fallecer. Se empuja tanto que un órgano, una parte del cerebro se daña por completo. La mayoría de nuestro caso, o tal vez la mitad, están cerca del sistema óptico, donde el crecimiento hace que el nervio óptico que conecta los ojos con la computadora, la motora visual aquí, pasa por el cerebro entero, los ópticos. Si un tumor empuja esto, el paciente pierde la visión. Y muchas veces el paciente da cuenta, yo no veo bien, y va al médico, hace resonancia y damos cuenta. Entonces ahí tenemos mucho éxito, reducir el tumor, el paciente ve mejor, sin hacer daño a los nervios ópticos que son muy radiosensibles. Se debe reducir una dosis al mínimo para evitar que el paciente pierda visión, sino gana visión por efecto volumétrico, menos presión al nervio. Lo va haciendo, o sea, va disminuyendo de manera paulatina, que tampoco es que es muy agresiva la situación. Sí. Ya entiendo. Doctor, lastimosamente ya se ha agotado el tiempo, pero necesito, que se dirija a la población respecto a lo que usted le podría decir con el recibimiento del Gamma Knife en su vida, para que aquellas personas que quizás lo necesiten vayan a CEDIMAC, a donde usted, a tener una mejor opción de tratamiento, y sus contactos. Sí, bien, muchísimas gracias primero, y un placer compartir con ustedes. Realmente la tecnología en la medicina ha desarrollado muchísimo. Podemos ser orgullosos como país tener una tecnología tan avanzada. Medicina nuclear, resonancia magnética son estudios importantísimos. El Gamma Knife es una excelente opción cuando ustedes tienen algún problema en la cabeza. Nosotros no solamente tratamos tumores, sino
enfermedades vasculares y hasta funcionales como epilepsia, por ejemplo, en ciertos casos, es una buena opción. Generalmente la neurocirugía convencional es el primer approach, el primer acceso. El médico neurólogo, neurocirujano decida, pero bueno pensar también en Gamma Knife como una segunda opción. ¿Y sus contactos, si alguien de la población desea? Sí, soy gerente de tecnología médica en CEDIMAT y también en el centro Gamma Knife. En el centro Gamma Knife. Doctor, muchísimas gracias por haber venido a nuestro programa. Yo creo que esto necesita la segunda parte realmente, porque ha sido muy interesante. Esto ha sido todo por hoy en su programa Hablemos de Salud y hasta un próximo encuentro. Se despide Jessica Álvarez. Thank you.